Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde, mejor noche y pues además también un abrazo especial a aquellos que nos acompañan desde la madrugada, el día de hoy desde Europa, por supuesto, como siempre, estando con nosotros, compartiendo lo que ocurre, digamos, en el marco de lo que ocurre, lo que acontece en nuestro continente americano. Estamos ya en la emisión número 771 y nos ponemos ya listos para compartir en esta hora de programación, en la cual tendremos la ocasión de analizar particularmente la realidad de dos países, de Venezuela y de Brasil, sin dejar a un lado a tres que vamos a tratar de incorporar, uno de ellos Ecuador. También estaremos hablando de Estados Unidos y de Argentina. Así que ustedes darles la más cordial bienvenida a esta nueva emisión y arrancando esta semana de manera formal. Y por supuesto invitarles a acompañarnos compartiendo el programa de hoy. Ya ustedes saben de qué manera, van a la parte inferior izquierda y con eso nos estarán apoyando grandemente. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Para entrar de una vez en contenido, porque hay mucho que discutir y poco a poco los voy saludando, sé que ya están muy pendientes, hay una nota que quisimos traerle a ustedes, publicada por el ABC de España. La nota se titula «Estados Unidos se prepara para el relevo de Nicolás Maduro». El gobierno de Estados Unidos trabaja en un plan de transición en Venezuela ante la certeza de que la crisis humanitaria que vive el país suramericano puede provocar la caída del régimen, con un número de refugiados que superará al de la guerra siria. Varios altos funcionarios diplomáticos y senadores consultados con este diario han aconsejado al presidente Donald Trump que prepare una propuesta de intervención en el país ante la posibilidad de que la situación devenga pronto en un golpe militar, una revuelta popular o la propuesta de una coalición armada. Recientes en la memoria norteamericana las experiencias de Afganistán e Irak. El único escenario que no contempla la Casa Blanca es una misión armada unilateral, a pesar de que Trump ha expresado esa posibilidad en varias ocasiones. Sí, ha habido consultas en este sentido entre Estados Unidos y aliados suyos e instituciones, como la Organización de Estados Americanos o la OEA, cuyo secretario general Luis Almagro dijo recientemente, y cito textualmente, respecto a una intervención militar para deponer al régimen de Maduro, ninguna opción debe ser descartada. Hecho de producirse sería a través de una coalición con un objetivo limitado. Según admitió recientemente el almirante Craig Fowler, candidato a liderar el Comando Sur de los Estados Unidos, los esfuerzos militares de momento han dado cobertura a la diplomacia para garantizar una transición pacífica en Venezuela, pero la situación es desastrosa y está afectando a toda la región. Nuestro principal foco serán nuestros aliados. Colombia, Perú y Ecuador han acogido a 1.8 millones de los 2.6 millones de venezolanos que se estiman han abandonado hasta la fecha el país ante la carestía de alimentos y medicinas y una inflación que el Fondo Monetario Internacional estima que al final del año llegará al 1000%. Trump cuenta con el apoyo de ambos partidos en el Capitolio que trabajan en su propio plan de transición. 11 senadores republicanos y demócratas han elaborado una ley dedicada a preparar a Estados Unidos para un cambio de régimen inminente con $55 millones en fondos de ayuda y créditos para la reconstrucción de Venezuela. Ya estamos viendo en concreto cómo se mueve en términos económicos, no solamente políticos, esa posibilidad que ya vislumbra Estados Unidos y además se hace pública a través, entre otras, de esta nota publicada por el diario ABC de España. Sus objetivos declarados son restaurar la ley y la democracia, liberar a los presos políticos, permitir la entrega de ayuda humanitaria y crear las condiciones necesarias para que se celebren unas elecciones libres y democráticas. Continúo con esta nota del ABC que nos cuenta que, según opina uno de los autores de la ley, el senador republicano David Perdue, muchas cosas deben cambiar. Desde el hundimiento de la economía al deterioro del marco legal, es de vital importancia
que Estados Unidos se mantenga junto a la ciudadanía de Venezuela frente a esta tiranía hasta que Leopoldo López, Juan Requesens y otros presos políticos sean liberados, se le devuelvan los poderes a la Asamblea Nacional y se restablezcan los mecanismos legítimos de la democracia, pues seguiré ejerciendo presión sobre este régimen corrupto. Esto lo añade el demócrata Dick Durbin. Una de las medidas principales que ya ha tomado la administración de Trump es aumentar la presión sobre Cuba. Elena Madán siempre nos dice que hay que comenzar por la raíz del problema, y la raíz del problema es justamente Cuba, que ha exportado su modelo de franquicia a buena parte de nuestro continente. Según el alto comisionado un alto funcionario de los Estados Unidos, la Casa Blanca cree que lo único que mantiene a Maduro en el poder es que la inteligencia cubana le ayuda a tener bajo control a los elementos del Estado que están insatisfechos con él y que podrían tomar la iniciativa para deponerle. Ese representante del gobierno norteamericano que explicó estas medidas a un grupo de periodistas bajo condición de anonimato dijo que 22.000 cubanos se han infiltrado en las instituciones venezolanas. Mucho que tendríamos que destacar, disgregar de este material, no lo hemos terminado, pero por supuesto vamos a hacer un paréntesis para incorporar algunos elementos. El primero tiene que ver con este sorpresivo titular: Estados Unidos se prepara para el relevo de Nicolás Maduro. Lo segundo, que esa preparación no solamente política, sino que estamos hablando en términos concretos, que bueno, ya estarían destinando de manera inicial $55 millones para reconstruir institucionalmente el país. Obviamente sabemos que se necesita muchísimo más, pero al menos vemos en términos de presupuesto, en términos concretos, cómo Estados Unidos se está visualizando la realidad venezolana. Un tercer lugar que habría que destacar hasta el momento en este artículo del ABC de España tiene que ver con que ambas bancadas del Capitolio, del Congreso de la República, del Congreso de los Estados Unidos, están de acuerdo. De hecho, recordarán que hace creo que aproximadamente año y medio entrevisté al congresista demócrata Darren Soto, quien comentaba sobre no solamente esto, sino sobre una propuesta de ley para acobijar a los venezolanos que ya se encontraban en los Estados Unidos bajo un estatus especial, como por ejemplo el del Tratado para Refugiados de Protección Temporal que ofrece a algunos países Estados Unidos. Bueno, ahora llegamos hasta un tercer punto, pero habría que agregar un cuarto que está implícito allí. Cuando el senador habla de la experiencia de Estados Unidos con Afganistán e Irak, quise decir, y ya incorporo todos sus comentarios, por ahí nos dice Alejandro Silvano que se está quedando guindada la imagen, pero se escucha perfecto. Nos dejan saber, por favor, si les está llegando de manera correcta la imagen el día de hoy. Bueno, les comentaba que cuando se compara la realidad venezolana con el caso de la intervención de Estados Unidos con Afganistán y con Siria y con Irak particularmente, obedece fundamentalmente a que Estados Unidos no ha llegado a más nada y muy probablemente buena parte de los países del resto de nuestra América no han llegado a mayores, porque en Venezuela una de las cosas que ha logrado hacer el régimen de Maduro ha sido destruir definitivamente cualquier agrupación, cualquier iniciativa opositora. Recordemos que en Venezuela hay dos tipos de oposiciones. La primera es una oposición que funciona más como un primer anillo de seguridad del régimen de Maduro, es decir, una oposición clientelar, una oposición que procura cogobernar con el régimen de Maduro, una oposición que se beneficia de los hechos de corrupción, una oposición que es, una palabra trillada, pero que es la realidad, es tarifada, recibe dinero por parte del régimen de Maduro. Pero hay una segunda oposición que yo ya he dejado de llamarle oposición como tal, una disidencia. Esa disidencia es la que fundamentalmente forma parte del pueblo venezolano, ustedes y yo, los que están en Venezuela, los que estamos afuera, y también buena parte de los dirigentes, antiguos dirigentes de la oposición, que pues han visto en esta disidencia una opción para salir de la pesadilla que significa Nicolás Maduro. Sin embargo, insisto, un gran error que cometemos los que adversamos al régimen de Maduro es no construir una suficientemente sólida base de liderazgo disidente que pueda hacer ese relevo inevitable, ese relevo en el cual podamos confiar los venezolanos y puedan confiar también aquellos países que deseen apoyarnos
económica, humanitaria o militarmente. Es un tema que hay que hablar descarnadamente. Y esa es una de las razones por las cuales se ha ralentizado el proceso de salida del régimen de Maduro. Por eso es que no solo a Maduro, sino a los cubanos les conviene tanto inocular la división, la separación entre aquellos que adversamos hoy día al régimen de Venezuela. Bueno, el hecho es que en los próximos días el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, prevé ofrecer detalles sobre esas medidas de presión a Cuba que pasan por mayores restricciones a los norteamericanos que quieran viajar o hacer negocios en la isla, revirtiendo varias medidas aperturistas de Barack Obama. Un impedimento para Bolton y para Estados Unidos son sus constantes ataques a la Corte Penal Internacional, ante la que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú han denunciado los crímenes contra la humanidad por parte de Maduro. Varios senadores han aconsejado a la Casa Blanca que se sume a esas demandas en lugar de boicotear el Corte. El asunto tiene que ver con que Estados Unidos no pertenece a la Corte Penal Internacional, por lo tanto, al no haber suscrito el Acuerdo de Roma o el Tratado de Roma, pues sencillamente no habría mayor validez de cara a la Corte Penal Internacional, más allá del peso específico que tiene Estados Unidos como país líder en el mundo. Ahora bien, no solamente Estados Unidos, es que hay muy ciertas y casi inmediata posibilidad de contar con Alemania también, que se sumaría ya como el séptimo país en denunciar de manera directa por ante la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro. Una razón de peso para que la Casa Blanca se haya resistido hasta ahora a tomar medidas más enérgicas contra Maduro es que Venezuela fue el año pasado el cuarto país que más petróleo vendió a los Estados Unidos, un 7% del total de sus importaciones. Las ventas a Estados Unidos suponen un 80% de las exportaciones totales de crudo de Venezuela y una fuente primordial de ingresos del régimen. De momento, las sanciones económicas de Estados Unidos se han dirigido al régimen y a sus representantes, pero el secretario de Estado, ministro de Exteriores, sería para nosotros Mike Pompeo, sugirió el mes pasado que Trump está considerando sanciones parciales a la producción de crudo, en concreto a las productoras de petróleo del ejército y a las aseguradoras que cubren el transporte de crudo. El año pasado, Washington prohibió a bancos de los Estados Unidos conceder créditos a la petrolera pública venezolana PDVSA. Lo que sí es triste, y aquí agrego algo, es que de manera solapada pues continúan comerciando. Venezuela sigue vendiendo por más retórica que existe y Estados Unidos sigue comprando petróleo. Por lo tanto, mientras ese flujo de dinero siga circulando, pues se sigue oxigenando y alargando la triste y peligrosa situación que ha cubierto a Venezuela. Me hace recordar las declaraciones del ex embajador en Venezuela, William Broadfield, que habla de procurar el colapso ya total del régimen para precipitar la salida. Les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo o no lo están? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, para terminar con esta nota del ABC de España y abrir el diálogo con ustedes, desde que llegó al poder, Trump ha impuesto 4 rondas de sanciones al régimen de Maduro. La última, el mes pasado, afectó entre otros a la mujer de Maduro, a Cilia Flores, la que llaman la primera combatiente o la vicepresidenta. Mejor dicho, la primera combatiente. También se sancionó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y al ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Varios altos funcionarios de los Estados Unidos se llegaron a reunir con militares venezolanos que sopesaban deponer a Maduro, pero finalmente decidieron no apoyar logística o militarmente ningún golpe de Estado, según reveló hace un mes The New York Times. 2 intentos recientes de derrocar al régimen han fallado: una conspiración militar en mayo y el ataque, ustedes lo recordarán, el pasado 4 de agosto con drones a Maduro. Ahora bien, algo importante que hay que destacar y que todos debemos saber. Sé que la mayoría lo sabe, pero muchos de pronto o lo desconocen o no creen que sea cierto. En Venezuela constantemente se organizan grupos disidentes que están buscando las vías para salir del régimen de Maduro. En efecto, los intentos concretos militares o mixtos, militares y civiles, para sacar al secuestrador del poder
han sido tales que hay hoy día detenidos entre 200 y 300 militares de mediano, de bajo y de alto rango en Venezuela. Mucho de esto no se conoce. Cuando se llega a un grado de evidencia como el del 4 de agosto, pues definitivamente se da a conocer al mundo. Se le saca punta toda vez que no lograron su objetivo este grupo de personas que intentaban rescatar el poder en Venezuela. Sin embargo, insisto, en la medida en la que tres factores fundamentales no se pongan de acuerdo, no vamos a llegar muy lejos. El primero, siempre lo he dicho, el factor civil. Nuevamente, nuestro pueblo tiene que procurar una iniciativa para salir a la calle y para, de alguna manera, de manera directa, presionar digamos, al que realmente sostiene el poder en Venezuela, que es la Fuerza Armada venezolana, que son los militares, profundamente corrompidos, comprados, adoctrinados, pero dentro de ese cuerpo militar hay huesos sanos, y esos huesos sanos lo han intentado, pero solos. En la medida en la que el pueblo presione, pues muy probablemente el estamento militar ya vea con otros ojos al régimen de Maduro. Y el tercer actor que tendría que entrar en juego tiene que ser justamente aquel que conforma las élites del poder, aquellos que forman parte o de los grupos económicos que sostienen al régimen o los grupos políticos que lo sostienen. Eso incluye a miembros de los 5 poderes del Estado que podrían en un momento dado pues cambiar su cara. Yo sé que ustedes me dirán, pero ¿cómo lo van a hacer después de 20 años? ¿Qué sentido tiene si ya están todos comprados? Bueno, en el momento en el que ya ven que la presión ha decantado en la inminencia de la salida de Maduro, y estamos viendo ya en concreto cómo el ABC de España retrata lo que Estados Unidos espera con esta posible salida de Maduro, el posible relevo de Maduro, pues puede hacer que estas élites decidan dar un giro importante y ponerse del lado del pueblo, no porque sean buena gente, no por sus convicciones demócratas, sino por procurar protegerse, salvaguardar pues su tajada. Vaya un ejemplo, Luis Ortega es uno de ellos. A ver, incorporo comentarios de todos ustedes. Gracias por estar allí, por acompañarnos y sobre todo por compartir el programa. Aquellos que se están conectando en este momento, salimos todos los días al aire a las 7 de la noche, hora del este en los Estados Unidos, en vivo a través del Facebook Live, luego vamos en diferido con YouTube y por supuesto con el resto de nuestros medios de comunicación internacionales. Así que les quiero pedir muy especialmente para que nos apoyen de una manera muy sencilla, y es compartiendo el programa de hoy. Van a la parte inferior izquierda de su pantalla y ahí van a tener el botón compartir o share, pues para nosotros tiene muchísimo valor. A ver, veo que por allí está Alejandro Avendaño Cárdenas, finalmente está con nosotros. Bienvenido a tu casa, hermano, te extrañamos muchísimo, qué bueno que ya estás allí. Alejandro Hecho dice, Maduro se va porque sí, ya basta de tanta destrucción. A ver qué tenemos por acá. Darwin Ramírez dice, es una maravillosa noticia, esa es la única forma de salir del narcorrégimen. Voy un poco más abajo para ir adelantando. Ernesto Bates nos dice que se está cortando el audio. Les pido disculpas. Bueno, problemas de conexión. Esto suele ocurrir. Poco, pero ocurre. Leopoldo Ríos también con nosotros. Bienvenido. Alejandro Silvano nos dice que ahora sí se escucha bien. Nancy Seca también está con nosotros. A ver, fíjense que Elena dice, totalmente de acuerdo. Por fin comprenden dónde está el meollo del asunto, refiriéndose, por supuesto, a Cuba. Y voy a agregar algo que me viene al espíritu. No dudo que los cubanos se presten para la salida de Maduro, y me equivoco, pero ojalá que se presten para la salida de Maduro. No sé de qué manera se podría dar. Seguramente aquellos que se encuentran en Venezuela, más de uno ha procurado buscar mejores horizontes. Tal vez por allí pueda venir algún tipo de negociación, no sé. Estaremos pendientes. Por ahí Alejandro dice, sí, como las langostas por donde pasan lo destruyen. Y si esto sigue 2 años más se van a acordar de mí. Será peor que la Alemania nazi. Alejandro Silvano dice, en Argentina el único modo de sacar a Cristina Kirchner fue que se unieran 3 partidos políticos, el PRO, Coalición Cívica y Unión Cívica Radical. Claro, Alejandro, pero la diferencia está en que la Argentina de los Kirchner, que gobernaron durante 20 años, no llegó, afortunadamente, gracias al destino, no llegó a ser la Venezuela del chavismo que tiene 20 años en el poder. Macri se presentó con su propuesta, hubo la unión, como lo estás comentando correctamente, de estos partidos, el PRO, Coalición Cívica y Unión Cívica Radical, pero, como comento,
pues el tema electoral aún se mantenía y aún se mantiene bajo, bueno, digamos, no solamente un tema de credibilidad, sino bajo la independencia del poder. En Venezuela no, por lo tanto, no basta con que los partidos se unan en Venezuela. Insisto, tomo palabras de Ramón Muchacho, que lo he entrevistado 2 veces para nuestro programa. Él dice, no existe salida democrática en Venezuela. Y ustedes me dirán, ¿estás incitando el golpe? ¿Estás incitando a salidas armadas? No, lo que pasa es que cuando ya sabes que una dictadura es la que gobierna los destinos de tu país y que no va a salir por ninguna vía electoral, por ninguna vía de conciliación, por ninguna vía pacífica, pues entonces tienes que dejar de estar pensando en cosas que no van a surtir ningún efecto. Es decir, tienes que dejar a un lado el discurso estéril y comenzar a hablar en la práctica. Y en la práctica es que hay que jugarle en el terreno bajo las reglas que juega el régimen venezolano. ¿Por qué? Porque es un gran secuestrador. Y al ser secuestrador, pues habrá que buscar las vías, esas rendijas para poder entrar, capturarlo y, por supuesto, hacerle pagar lo que tenga que pagar como secuestrador. Entonces Estados Unidos está diciendo, bueno, pues definitivamente vamos a prepararnos para el relevo de Maduro, definitivamente tiene que cambiar la realidad en Venezuela, vamos a comenzar a destinar dinero en concreto, vamos a destinar accionar concreto, pero tenemos que trabajar con el liderazgo en Venezuela. Esas discusiones entre los dirigentes, entre líderes militares activos y en situación de retiro, venezolanos de alto mando militar que se reunieron con miembros de la Casa Blanca y que luego se filtró esta información a través del The New York Times, es una gran realidad. Y ustedes dirán, ¿por qué Estados Unidos no dijo que sí, que vamos a apoyar? Bueno, porque realmente no había, y aún no la hay, una visión clara de quiénes serán aquellos que reemplacen a Maduro y que en definitiva reconstruyan al país. Pero bueno, continúo con los comentarios. Lina Escobar con nosotros, bienvenida. Mayerlin, Isabel González, también gracias a todos por compartir el programa de hoy. Sé que están muy activos apoyándonos de esta manera, lo aprecio muchísimo. May Díaz dice, ya entendí por qué la comunidad internacional no sabe cómo apoyar a Venezuela. No hay alguien o no hay a quién entregarle al país cuando se vaya Maduro. Yo pienso que primero hay que salir de la oposición podrida y después el dictador. A ver qué opinan ustedes sobre esta importante declaración de May Díaz. Rafa Álvarez con nosotros. Elías Prato dice, las lluvias están haciendo estragos en Caracas. Sí, minutos antes me llegó la información de buena parte de Caracas, entre ellos el distribuidor Altamira, Baruta, entre otras áreas. Dice la autopista del Este intransitable, el río Guaire desbordado, qué lamentable que también nos esté castigando la naturaleza. Alejandro Bendaño, que dice, cuando el inmoral se salió diciendo los objetivos no fueron alcanzados por ahora, esa tarde en mi sermón de la iglesia Coro Moto de San Cristóbal dije que pues si a ese individuo no lo tengo que parafrasear porque vamos a través de la señal libre, pues sencillamente no lo toman en cuenta y más bien lo dejan a un lado. No es la manera exacta en la que Alejandro lo dice, pero bueno, le va a traer muchas lágrimas a Venezuela y no me equivoqué, pues sin duda alguna. Mónica Salazar nos habla justamente de Brasil y dice, Haddad dijo que no indultará a Lula. No hace falta, él va a tratar de hacer todos los intentos posibles, esto lo vamos a hablar en la segunda parte, pero no va a poder llegar al poder. Bolsonaro se ha despegado, ya pasó el 60% de favoritismo, prácticamente ya está cantado el resultado de la elección de la semana que viene, de este día domingo. Mario Eugenia Hernández, Isaac Cairus también, Paola Moncada, bienvenida. Alejandro Silvano dice, esos militares corruptos son una vergüenza. Chacón Gerson también dice, aquí no queda otra que se arme la oposición libertaria, que sí existe, ya que no veo una intervención extranjera. Alejandro dice, secuestrador, asesino, dice, bueno, que se le pueda decir a Maduro y que se le lleven preso, dice, me estoy desahogando, ya me tenían silenciado hace más de un mes. Freddy Sánchez también, ojalá sea verdad y salga ese corrupto, ojalá que sea así. Rafa Álvarez dice, debe haber un verdadero líder en Venezuela que verdaderamente tenga un proyecto de país para los próximos 50 años y aquí en el país no lo tenemos. Todos están contaminados con el virus del síndrome de Estocolmo, nos lo comenta Rafa Álvarez. Por ahí, Henderson Noguera también dice, la intervención es un mal necesario. Carlos Guevara también nos saluda. José Manuel Rodríguez también, Atenaida dice, yo tengo esperanza que haya militares que les importe la patria, la sociedad
sociedad civil está unida y la ayuda internacional hará que tengamos a una nuestra Venezuela libre. Pronto se va el dictador. Arsenia Prieto dice, hoy María Corina Machado, hoy fueron a la embajada española para informarle al gobierno español que los venezolanos no queremos diálogo con la dictadura, y vamos a estar hablando de eso en unos minutos. Rafa Álvarez dice, Vladimir, si hubieses visto ayer el programa, el de José Vicente Rangel, hoy comencé a verlo, pero no pude más de 10 minutos, lo haré por parte. Hubieses visto la cara de José Vicente y Diosdado Cabello en torno a la cara de preocupación de ambos. Ana María también con nosotros, bienvenida. Ivonne Aristigueta dice, Vladimir, en el mes de octubre de muchas lluvias y Vargas está bajo el agua, las imágenes son horribles y el gobierno no hace nada, ese pueblo está muriendo de mil maneras. Lina Escobar dice, en Venezuela se ha sostenido esta dictadura con el apoyo de los militares que traicionaron su razón de ser, que es defender al pueblo, y son ellos mismos quienes pueden empezar el movimiento que puede reversar esa hecatombe que permitieron al apoyar a Chávez. Quedan muchísimos comentarios. Para nuestra segunda parte ya será de programa, nos toca hacer una pequeña pausa. Les invito a que continúen compartiendo con nosotros sus opiniones mientras vamos a una pausa musical y ya regresamos con muchísimo más de Américas Noticias en nuestra emisión número 771. Ya volvemos.